One Story, 13. Génesis 37 al 40. Judá y José, parte 1. La historia de Judá. Judá fue el cuarto hijo de Jacob, y su madre fue Lea. El significado de su nombre es, alabaré al Señor. En la Biblia, no solo es conocido Judá como persona, sino que más importante aún, la casa de Judá o los descendientes de Judá. Esto es porque de la casa de Judá y por medio de sus descendientes vino el rey David. Y en última instancia, el Mesías, Jesucristo. Pero, ¿por qué no fue a través de Rubén, el hijo primogénito? ¿Y por qué no a través de José, quien recibió el derecho de primogenitura en lugar de Rubén? ¿Por qué vino el Mesías a través de la casa de Judá? Por supuesto, no podemos comprender completamente la profundidad de la providencia de Dios, su voluntad y su plan. Pero trataremos de explorar esto a través de lo que nos muestra la Biblia. Judá, el mediador. Jesucristo cumplió tanto el amor como la justicia de Dios. Él vino a esta tierra como la imagen de Dios, que es amor. Y para satisfacer la justicia de Dios, quien debe juzgar al pecador. Jesús se puso entre Dios y los que estaban condenados a muerte. Y se convirtió en nuestro mediador. Como un cordero llevado al matadero, no ofreció resistencia. En la historia de Génesis, Judá cumple este mismo papel de mediador. Primero, cuando Judá y sus hermanos están lejos de su padre Jacob. Él se pone entre los 10 hermanos, que odiaban tanto a José que querían matarlo, y José, que era inocente, indefenso e impotente. Aunque los hermanos tenían la ventaja en fuerza y en número. Judá se convierte en mediador entre ellos y José. Después, los roles se invierten. Ahora José tiene todo el poder, siendo segundo después del faraón en Egipto. Judá y los hermanos, por lo que habían hecho en el pasado, estaban en condición de merecer la muerte. Pero, nuevamente, Judá interviene. Cuando José pone su copa de plata en el saco de Benjamín y exige que Benjamín se quede. Judá se ofrece a sí mismo en su lugar. Él dice que se quedará en lugar de Benjamín. Esto no fue porque Judá tuviera alguna bondad o justicia innata. Es porque Dios había dado llamados diferentes. Una misión para José y una misión para Judá. Había algo que Dios lograría a través de José. Y algo diferente que lograría a través de Judá. Y porque Judá cumplió ese papel de mediador no una, sino 2 veces. Jesucristo, el mediador supremo, vendría de su linaje. Judá y Tamar. Ahora, junto con la historia de Judá, volvamos a ver la historia de Tamar, que se encuentra entre las narraciones de José en Génesis 37 y 39. Génesis 38, que comienza con las palabras después de esto, viene después de que los hermanos han vendido a José en manos de los comerciantes madianitas. Así que la historia de Tamar en el capítulo 38 sirve como una especie de anticipación de lo que vendrá en la vida de José. Judá tiene 3 hijos, Onán y Selá, por medio de la hija de Súa, una mujer cananea. Él escoge a Tamar como esposa para su primogénito Pero es malvado ante los ojos del Señor, y el Señor lo hace morir. De acuerdo a la costumbre, si un hermano muere sin tener hijos, el siguiente hermano debe casarse con la viuda y levantar descendencia para su hermano fallecido. Si se niega, debe ir ante los ancianos de la ciudad y hacerlo público. Pero Onán desobedece la orden de Judá de dar descendencia a su hermano. Aunque duerme con Tamar, se asegura de que ella no quede embarazada. Porque sabía que el hijo no sería considerado suyo. Derrama su semen en la tierra. Este acto fue malo ante los ojos de Dios, y Onán también es muerto por el Señor. Dios le había dicho a Isaac: tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Las acciones de Onán estaban impidiendo la futura aparición de Jesucristo, quien debía venir de la línea de Judá. Por eso fue tan malo, y por eso fue juzgado. Judá, mientras tanto,
debió haber dado a Tamar como esposa a su tercer hijo, Selá, para que la línea familiar pudiera continuar. Pero no lo hace. En lugar de seguir la voluntad de Dios para cumplir su plan redentor a través de la descendencia de Judá, Judá es guiado por razonamientos humanos y miedo, temiendo que Selá también pudiera morir. Así que ahora la línea de Judá está a punto de extinguirse. Y Tamar, que había estado justamente en la posición de nuera, desciende a la posición de prostituta. Pero las acciones de Tamar no fueron motivadas por la lujuria. Más adelante, cuando se conoce su embarazo, está a punto de ser ejecutada. Pero la prenda que Judá le había entregado permite que se salve. Y finalmente, ella da a luz a la simiente de Judá. Esto preserva la línea de Judá, por medio de la cual vendría el Mesías, Jesucristo. Cuando la Escritura presenta a David en Ruth 4, honra a Tamar aún por encima de Judá. Y cuando se presenta la genealogía de Jesús en Mateo 1, aparece el nombre de Tamar. El movimiento de Tamar, de nuera a prostituta. Y luego de regreso a su lugar legítimo, prefigura a Jesucristo, el Hijo de Dios, que pasó por la cruz y la tumba. Y fue resucitado y exaltado para sentarse a la derecha del Padre. La historia de Tamar está colocada intencionalmente dentro de la historia de José para anticipar lo que ocurrirá en la vida de José, cómo pasará de ser un hijo, a un esclavo, a un prisionero, y luego será restaurado nuevamente como hijo. La historia de José. Ahora entramos en la historia de José, después de las vidas de Abraham e Isaac, modelos del pueblo de Dios, y tras el recorrido de Jacob. Así como vimos a Abraham e Isaac juntos como una unidad, también debemos entender la historia de José como estrechamente ligada a Jacob. La vida de Isaac, con su obediencia imposible hacia su padre Abraham, no trataba de su propia justicia, sino de revelar el amor entre Dios Padre y Jesucristo. De la misma manera, a través de la vida de José, debemos ver a Cristo. José no es un modelo de fe que estamos llamados a imitar. Más bien, debemos mirar a Jesucristo, la figura central de toda la Escritura. Y es por medio de Jesús que recibimos gracia como pueblo de Dios, para que toda la gloria sea para Dios, quien obra a través de su pueblo. La Biblia dice: que el Dios que da constancia y ánimo les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La historia de José en el registro de Jacob. Como mencionamos antes, la vida de José es la continuación de la de Jacob, un camino lleno de altibajos, en el que la vida de Jacob finalmente revela lo que significa vivir conforme a lo que Dios desea en este mundo. Ahora, después de Jacob, Dios toma a José, un hombre que él escoge para usar en favor de su reino y de su pueblo, y comienza a revelar su visión a través de él. Por eso, la bendición que Isaac dio en Génesis 27:29, aunque fue dirigida a Jacob, en última instancia apunta a José. Y por eso la historia de José comienza con la frase: esta es la historia de la familia de Jacob. Porque la historia de José es la continuación del recorrido de Jacob. José antes del llamado. José fue el primer hijo de Raquel, la esposa a quien Jacob amaba de verdad. Pero entre todos los hijos de Jacob, José fue el hijo número 11. Para cuando José nació, ya había 10 hermanos mayores y una hermana nacidos de las otras 3 esposas de Jacob. Lo más probable es que los 6 hijos de Lea, la hermana mayor de Raquel, fueran los que más influencia tenían. Y los hijos de las siervas, 2 de cada una, probablemente se mantenían unidos entre sí. Era un ambiente donde la paz y la armonía eran imposibles. Y fue en ese escenario precisamente que Dios decidió traer a José. Además, no sabemos con exactitud cuántos años tenía José en ese entonces. Pero a una edad muy temprana, cuando aún necesitaba desesperadamente el amor de su madre, Raquel murió al dar a luz a Benjamín. Así que la infancia de José tuvo que ser profundamente dolorosa.
Raquel había sido la mujer que Jacob amó por encima de todas las demás. Mientras ella vivía, las otras 3 esposas no tenían otra opción que quedarse en un segundo plano. Pero tras su muerte, probablemente retomaron su competencia silenciosa por ganar nuevamente el afecto de Jacob. Y sus hijos también pueden haber entrado en batallas constantes e invisibles por el poder, como si la sangre fuera más fuerte que el agua. Así que, aunque la Biblia dice, Jacob amaba a José más que a todos sus otros hijos. Y le hizo una túnica especial de muchos colores. José, que ya era visto con resentimiento, probablemente cargaba heridas profundas en su corazón tras la muerte de su madre. Desde ese ambiente duro, José tuvo que sobrevivir, junto con su hermano menor, Benjamín. La Biblia comienza la historia de José diciendo: José, un joven de 17 años. Pero no debemos pasar por alto todo lo que ya había vivido. Los años de dolor antes de ese momento no pueden ser ignorados. Debemos leer la Biblia en orden. Cuando leemos la historia de José, muchas veces dependemos de lo que ya sabemos, de lo que conocemos de antemano. Saltamos por alto la infancia dolorosa de José, la historia de cuando fue vendido por sus hermanos, los años de esclavitud y de prisión. Y vamos directo a José el gobernador. Pero así no se debe leer la Biblia. Si no hay un comienzo, no puede haber un final. Antes de llegar a José en Génesis 37, debemos leer con cuidado y encontrar a José escondido en medio de la historia. Debemos encontrarnos con José por completo en el capítulo 37. No podemos simplemente adelantar la historia hasta José el gobernador. Por ahora, José no es más ni menos que un joven criado en un hogar quebrado, que probablemente muchas veces pensó en huir. José llamado por Dios. José, con el carácter que Dios le había dado, estaba entre los hijos de Bilha y Silpa, las siervas de Lea y Raquel. Y llevó a su padre un mal informe sobre ellos. Seguramente habló no solo de esos hijos, sino también de los hijos de Lea. Esto puede parecer la actitud inmadura de un joven de 17 años. Pero también anticipa a Cristo, quien más adelante expondría la maldad del mundo. Entonces, su padre Jacob le dio a José una túnica de colores. No sabemos exactamente qué tipo de túnica era, pero simbolizaba los derechos del primogénito. La Biblia dice, aunque Judá llegó a ser poderoso entre sus hermanos, y de él descendieron los gobernantes, el derecho de primogenitura pertenecía a José. Esa túnica significaba que José tenía privilegios y también responsabilidades. Pero también se convirtió en la causa de un odio aún mayor por parte de sus hermanos. Ya había resentimiento y celos entre ellos. Ahora, al traer informes a su padre y usar la túnica, José se convirtió en el blanco de un odio más profundo. De la misma manera, cuanto más Jesús caminaba en obediencia a la voluntad de Dios aquí en la tierra, más lo odiaba el mundo, y finalmente lo mataron. Fue en ese contexto que Dios le dio a José una visión. No fue el sueño de José, fue el sueño de Dios. No fue un plan que José creó ni un sueño que él pidió, sino una visión que Dios le dio sin permiso ni acuerdo. Por su voluntad soberana, ya establecida desde antes de la creación del mundo. El contenido de los sueños fue el siguiente. En el primer sueño, la gavilla de José se mantenía erguida, mientras las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la suya. En el segundo sueño, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante José. Desde la perspectiva de los hermanos, eso ya era demasiado. Ya despreciaban a su hermano menor, y ahora él decía que se inclinarían ante él. ¿2 veces? Y no solo ellos, sino también su padre y su madre. Los hermanos pasaron del odio a la furia. Incluso comenzaron a tramar cómo matarlo. La actitud de los hermanos hacia José refleja la actitud de los líderes judíos hacia Jesús. José, que aparece en el punto más alto del viaje de fe de Jacob, ahora empieza a vivir una vida que claramente anticipa la vida de Jesús.
Pero no debemos enfocarnos en José mismo. José es simplemente un instrumento usado por Dios. Los hermanos estaban llenos de celos, odio y enojo por los sueños de José. E incluso Jacob lo reprendió. Aunque como alguien que había vivido muchas vueltas de la vida, guardó el asunto en su corazón. José, hijo por identidad, pero viviendo como pecador. La vida de José, al igual que la de Isaac, no muestra grandes altibajos de pecado o lucha. Esto es porque, como ya se explicó, Jacob ya había pasado por ese recorrido. La vida de José es una continuación de la de Jacob. José, una vida de peregrino hacia la verdadera patria. Un día, los hermanos de José habían salido de las tiendas de Jacob y estaban apacentando el rebaño cerca de Siquem. Entonces Jacob dijo que enviaría a José a ellos. Es difícil comprender este momento. Jacob debió haber sabido ya, después de todo este tiempo, el profundo resentimiento, más que simple incomodidad, que los hermanos de José sentían hacia él. Debió haber sabido que la única razón por la que no habían hecho daño a José era por respeto a Jacob mismo. Y sin embargo, Jacob envía a José. Eso por sí solo ya es difícil de entender. Pero lo que es aún más difícil de comprender es la respuesta de José. Israel le dijo a José: tus hermanos están apacentando los rebaños cerca de Siquem. Ven, que voy a enviarte a ellos. Aquí estoy, respondió él. Sí. En este momento, Jacob toma el papel de Dios Padre, enviando a su Hijo unigénito, Jesucristo, a este mundo para morir como rescate. Y José, como Jesús que caminó obedientemente hacia una muerte segura. Como Isaac cargando la leña para su propio sacrificio y acostándose sobre el altar en el monte Moriah. Se posiciona en el lugar de la obediencia. Veamos qué será de sus sueños. Finalmente, José llega donde están sus hermanos. Y, tal como se esperaba, dicen: matémoslo. Gracias a la intervención del hermano mayor, Rubén, José es echado en una cisterna en vez de ser asesinado, por ahora. Pero eventualmente, José es salvado de la muerte una vez más, esta vez por la mediación de Judá, y vendido a los mercaderes madianitas. Cuando José apareció ante ellos, enviado por su padre, los hermanos dijeron: veamos qué será de sus sueños. Pero nosotros ya sabemos lo que será de ellos, no los sueños de José, sino los sueños de Dios. Aunque los hermanos creían tener el poder de destruir el futuro de José, esto es la necedad del hombre. Sí, pasarán 22 años desde ese momento, pero en el tiempo de Dios, cada uno de esos hermanos se inclinará ante José. Y un día, todos los impíos, los que rechazan a Dios como Dios, se inclinarán ante los pies de Jesucristo. José fue vendido por sus hermanos a los madianitas por 20 piezas de plata, el precio estándar de un esclavo varón en esa época. En la era del Nuevo Testamento, fueron 30 piezas de plata. Los comerciantes madianitas luego vendieron a José en Egipto a Potifar, uno de los oficiales del faraón, capitán de la guardia. Los hermanos lo habían vendido. Los madianitas lo compraron y luego lo vendieron otra vez. Potifar lo compró. Pero la Biblia dice esto: envió delante de ellos a un hombre, José, vendido como esclavo. Así es. Sus hermanos lo vendieron. Los madianitas lo compraron y lo vendieron. Potifar lo compró. Pero la Biblia declara: Dios lo envió. Dios era quien estaba actuando. ¿Y qué dice la Escritura sobre cómo lo envió? Como esclavo. Jesucristo también fue enviado por el Padre, viniendo como siervo. Su padre lloró por él. Los hermanos de José tomaron su túnica multicolor, la sumergieron en la sangre de un macho cabrío, y se la llevaron a Jacob. Le dijeron que seguramente una fiera lo había devorado. Cuando Jacob recibió la noticia, rasgó sus vestidos, se puso un saco alrededor de la cintura, y guardó luto por su hijo durante mucho tiempo. Se negó a ser consolado. Lloró y clamó:
seguiré llorando hasta que me una a mi hijo en el sepulcro. Sus huesos parecían consumirse, y su corazón sentía como si se lo estuvieran arrancando. Aquí debemos ver dos cosas. Primero, debemos mirar hacia el pasado de Jacob. Cuando Jacob, movido por sus propios deseos egoístas, huyó de casa para escapar de su hermano Esaú, su padre Isaac debió haber derramado lágrimas como estas. En esta tierra, cada persona cosecha lo que siembra. Segundo, debemos ver el corazón de Dios Padre. El corazón de Jacob, destrozado por la creencia de que su amado hijo José había sido despedazado, debió haberse quebrado más allá de lo que las palabras pueden describir, especialmente después de haber perdido ya a su amada esposa Raquel. De la misma manera, el corazón de Dios Padre, quien envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para morir en lugar de los pecadores, también debió haberse llenado de dolor, como el de Jacob. La historia del pueblo de Dios, que comenzó con Abraham, continúa. Ahora viene la historia de José, no un hombre que persigue su propio sueño, sino uno que, sin tener culpa alguna, es envuelto en la providencia y voluntad de Dios. José, enviado por Dios a Egipto como esclavo, no vive su propia visión, sino la visión de Dios. Y ahora, continuamos la historia de cómo Dios guía a José, lo restaura desde esa situación desesperada y, por el celo de Dios, lo levanta para ser el gobernante de Egipto.